Capítulo 10. El evolucionado. La agricultura parece muy fácil cuando tu arado es un lápiz y estás a 1000 millas del campo de maíz. Do it the Eisenhower. Nunca eres el primero en darte cuenta de cuán monumental es tu tarea, y nunca la última. Pero no importa qué sea y quién seas, siempre piensas que la tuya es la más difícil. Jeffrey Archer, Antiguos manierismos Pokémon, doctorado en Filosofía, Arqueología y Pokémon Antiguos, MSc. Comentario de una entrevista sobre las excavaciones en las ruinas de Alp, J. 28 de noviembre de 3009. El clima cuando salimos del laboratorio fue realmente una bendición. Una tormenta torrencial se había abierto desde los cielos, y la lluvia continuaba cayendo desde arriba. Todavía hacía calor, aunque ahora me sentía cómodo sabiendo que la mayor parte del agua que corría por mi cuerpo era lluvia y no sudor. Mi viaje tenía que ser en la región más calurosa, ¿no? Juré entonces y allí que después de haberlo completado, huiría y me escondería dentro de Sinnoh en algún lugar, tal vez en Snow Point City. Viviría muy feliz en un iglú en algún lugar de allí y dormiría en un lecho de nieve fría y agradable, día tras día. Fue un pensamiento agradable. A mi lado, Adrian gimió ante el cambio de tiempo. Refunfuñó y se sacó el abrigo por encima de la cabeza, murmurando continuamente sobre los horrores del clima lluvioso. Un rayo cayó sobre un pueblo cercano y no pude evitar reírme como un niño mareado. ¿Cómo puede no gustarte la lluvia?, le pregunté, tratando de abstenerme de girar junto con la lluvia. Tal vez lo haría cuando estuviera solo, pero tenía mi dignidad para pensar cuando estaba frente a otra persona. Se quejó una vez más. Crecí con tipos de fuego, ¿recuerdas? Me gusta el calor, y mucho. La lluvia reduce la temperatura central del cuerpo de un tipo de fuego y puede resultar fatal para ellos si están afuera demasiado tiempo. Porque pasé mucho tiempo alrededor ellos, me adapté al calor y me mantuve alejado de la lluvia. No siento el calor, pero siento el frío como si no fuera asunto de nadie. Se estremeció y se abrazó con fuerza a su alrededor. Y estar mojado me hace sentir el frío aún más. Sonreí. No puedo decir que siento pena por ti. Soy todo lo contrario. Esta lluvia es una bendición para mí. Resopló y se sacó el abrigo por encima de la cabeza. Volveremos al clima normal lo suficientemente pronto de todos modos, y felizmente volveré a reírme de tu ineptitud para el calor. Fruncí el ceño, aunque miré hacia otro lado. Estábamos al principio de la única ruta peatonal que salía de Little Road, que estaba a una distancia considerable de la única otra carretera, por la que ocasionalmente pasaba un coche a toda velocidad. Los vehículos tampoco eran tan comunes en esta época, noté, con un pequeño toque de interés. En un lugar donde los animales salvajes podían ser domesticados para llevarte a cualquier lugar o llevarte a través de grandes distancias, los vehículos no se usaban con tanta frecuencia. De hecho, la mayoría de los vehículos eran barcos o aviones, ya que aunque las personas siempre necesitaban cruzar los océanos de los continentes, no todos tenían un volador o un Pokémon capaz de nadar a través de los mares de manera segura. La ruta tenía un pequeño estanque que comenzaba a desbordarse un poco, por lo que dejé salir a Xander para que se bañara. Empecé a pensar en mí mismo teniendo que cruzar los vastos mares. Sabía que parte de Oen conducía a Dewford Town, que sabía que tenía que cruzar en algún momento. El único problema era que estaba ubicado al menos 50 millas mar adentro, y la única forma de llegar era en bote o Pokémon. Sin duda tendría que tomar un bote allí, ya que Xander no podría transportarme bien. ¿Cuánto costaría eso? Le pregunté esto a Adrian y comenzó a hacer cálculos con sus dedos. No puedo ponerle una cifra exacta, me dijo, congelado mientras contaba con los dedos. La última vez que tomé el ferry fue cuando acababa de llegar a Oen hace un año, y eso fue solo porque Irene y Siren estaban cansadas. Frunció el ceño, obviamente tratando de recordar la cifra exacta. Creo que fueron alrededor de 100 Poké. No está tan mal considerando que es un boleto que te permite viajar entre Petalburg y Slateport, aunque tienes que usarlo dentro de una semana. Si estás en Dewford por más tiempo que eso, tendrás que pagar un billete de ida de nuevo. Parpadeé. 100 Poké seguía siendo bastante dinero, y no estaba completamente seguro de tener cerca de eso en mi persona en ese momento. ¿No puedo simplemente comprar 2 boletos de ida? Seguramente eso sería más barato. Sacudió la cabeza. Así es como sacan su dinero de ti. Los billetes sencillos son más caros que un billete de ida y vuelta, aunque depende de la antelación con la que lo reserves. Yo diría que una vez que lleguemos a Rusboro, deberías pedirlos allí cuando quieras irte, y reserva los boletos con aproximadamente una semana de anticipación.
De esa manera, podrías obtenerlos a la mitad del precio. Asentí. En el estanque, Xander Crow se zambulló, reapareciendo un momento después con una aleta de neón bebé saltando salvajemente en su boca. Él graznó a su alrededor y lo mordió, cortando completamente la cabeza de su cuerpo en un solo movimiento. Felizmente comenzó a masticar su comida y dejó que la mitad inferior de su comida flotara ante él, donde dejó un pequeño rastro de sangre. Era la primera vez que lo veía comer algo más que los diminutos mosquitos que constantemente me molestaban en mis viajes. A decir verdad, me sorprendió un poco, aunque rápidamente me encontré adaptándome a la idea. Rápidamente escaneé el estanque y tomé nota de los pequeños grupos de arbustos y la pequeña profundidad del agua. No iba a tener ningún depredador escondido dentro, y parecía un lugar perfecto para que la mayoría de los Pokémon dejaran que sus crías eclosionaran. Entrecerré los ojos y me agaché, enfocándome en una forma de círculo oscuro en el fondo del estanque. Parecía ser un túnel submarino que sin duda conducía a una gran fuente de agua, lo que al menos respondía a mi pregunta no expresada de qué tan jóvenes había en el estanque en primer lugar. Sabes que puedes explorar bajo el agua, ¿verdad? Adrián dijo mientras se agachaba a mi lado. Si entrenas a un Pokémon de agua lo suficientemente bien, podrá ayudarte a navegar contra las duras corrientes de los mares. Es una de las pocas formas de llegar a Sooctópolis, excepto por volar y tomar un bote. La mayoría de las personas toman el bote, aunque algunas personas intentan tomar la ruta submarina. Lo miré un momento. ¿Por qué la gente haría eso? Excepto por presumir, no podía pensar en una razón lógica para ello. Él sonrió. El líder del gimnasio allí se especializa en Pokémon de agua. Si logras pasar por la ruta submarina, entonces te otorgará una batalla antes que las personas que vienen en bote. Por supuesto, se encogió de hombros, eso te está proporcionando sobrevive en el viaje. La mayoría de las personas que nadan no se dan cuenta de lo profundo que son, y terminan ahogándose porque no se dieron cuenta de cuánto tiempo estarían bajo el agua, aplastados por la presión de las profundidades, o incluso subir demasiado rápido para tomar aire y terminar con las curvas. Suena como una gran apuesta saltarse unos días para una batalla, dije. Sin embargo, no siempre es para una batalla, dijo mientras negaba con la cabeza. Los líderes de gimnasio a menudo contratan nuevos entrenadores para entrenar bajo su mando. Tienen que demostrarle al líder que pueden manejar el agua, y la forma más obvia es viajar a la ciudad por las rutas submarinas. Si sobreviven, el líder tomará encenderlos y entrenarlos. Asentí junto con sus palabras. Estos líderes sonaban como maestros de su elemento, empujados al límite por los poderes de los Pokémon que entrenaron. Me encontré pensando en mi tiempo, recordando los récords de poderosos entrenadores monotipo. Evolucionarían con sus Pokémon, una especie de simbiosis, donde crecerían entre ellos, una relación beneficiosa donde ambas partes prosperarían. Me preguntaba, ¿eso todavía estaba vigente en el tiempo actual en el que me encontraba? Ahí tropecé con mis palabras. Son los líderes de los gimnasios, no sé, diferentes a los entrenadores normales. Me equivoqué, consciente de lo incómodo que sonaba. ¿Se han adaptado los líderes de los gimnasios de alguna manera a partir de la relación con sus Pokémon? Adrián silbó. Me sorprende que sepas eso, dijo mientras presionaba las manos sobre sus rodillas. La mayoría de la gente solo se da cuenta de eso después de haber peleado con algunos líderes de gimnasio. Levantó una ceja hacia mí. ¿Estás seguro de que acabas de empezar como entrenador? Asentí. Positivo. Él resopló. O tienes una habilidad mágica para hacer conjeturas extremadamente precisas, eres extremadamente inteligente o tienes una especie de hoja de trucos extraños para todo. Mordí mi labio. Tal vez ser de un futuro a 80 años de distancia contaba como una hoja de trucos, aunque no es que fuera a mencionárselo a Adrián. Estaba seguro de que me entregaría a las autoridades y dejaría que los profesores me diseccionaran el cerebro si le decía la verdad. En cambio, solo sonreí modestamente. Sacudió la cabeza. Cada líder de gimnasio ha evolucionado un poco a partir de la relación con su Pokémon. No es exactamente un tema desconocido, pero los Pokémon y los humanos son extremadamente similares. Pero el alcance total de esto solo se descubrió hace unos años. Aparentemente, si una persona pasa mucho tiempo suficiente con un tipo de Pokémon, se adaptan más a ellos y pueden transmitir esos rasgos a sus hijos, al igual que los Pokémon se desarrollan, se reproducen y evolucionan. También es por eso que la mayoría de los gimnasios funcionan en una familia. Verás, se puso de pie y se frotó las piernas.
Porque han pasado tanto tiempo con los Pokémon, han desarrollado cualidades como ellos. No nada como ser capaces de lanzar agua o fuego por la boca, pero más habilidades sutiles e invisibles. Por ejemplo, los especialistas en agua pueden ver bajo el agua, contener la respiración durante horas y tomar oxígeno a través de la piel, así como sobrevivir a la presión de las profundidades sin sufrir daños una vez que se han adaptado lo suficientemente bien a su Pokémon. Además, los tipos de agua también responderán mejor a ellos, y el entrenador podrá afirmar su dominio sobre ellos más rápido que cualquier otro entrenador normal. Mi mente zumbaba con la Inquisición. Miré a Xander, quien continuaba comiendo su comida con felicidad y comencé a preguntarme. Si pasaba suficiente tiempo solo con él, ¿eso significaba que también sería capaz de respirar lo suficiente bajo el agua? Empecé a soñar despierto con las posibilidades de explorar las profundidades del océano, solo para que Adrián me sacara de mi ensoñación. También heredan algunas de las debilidades, dijo y se agachó a mi lado de nuevo. Quiero decir, los entrenadores de agua se volverán más susceptibles a las descargas eléctricas. Donde es posible que antes solo hayan recibido una descarga estática, es probable que pierdan toda sensibilidad en esa área por un tiempo. De la misma manera, encontrarán que estar a la luz del sol los seca más que nunca, y necesitan beber constantemente. Consideré lo que me dijo, sabiendo que tenía sentido. Por un lado, era notable que los humanos pudieran desarrollar tales atributos dentro de su propia vida, por el otro, fue una pena que el conocimiento no fuera más público. Aunque supuse que si lo fuera, la gente estaría abusando de él constantemente, siempre entrenando tantos Pokémon como pudieran para abusar de su poder. También hizo que fuera un punto a favor que también heredaran las debilidades. Impidió que nuestra especie se volviera demasiado poderosa. De todos modos, mi mente se aceleró con hambre de información. Entonces, ¿qué pasa con otros especialistas en entrenamiento? Yo pregunté. ¿Te gustan los tipos de roca? Extendió una mano y se rió. Por favor, no conviertas esto en 20 preguntas. Él sonrió y se pasó la mano por el pelo. Es mejor que aprendas todo esto por tu cuenta, te hará apreciarlo más. Lo miré, desconcertada. ¿Cómo lo averiguaste entonces? Arrastró los pies tímidamente. Tuve algo de ayuda, murmuró. Alguien con quien viajé era un entrenador de alto nivel en uno de los gimnasios y estaba mostrando los primeros signos de adaptación. Se sonrojó de un rosa brillante y miró hacia otro lado, ansioso por encontrar distracción en el lago. Sin embargo, encontré una información que podría usar para molestarlo por una vez. ¿Así que estaban saliendo? Pregunté, con una sonrisa cubriendo mi rostro mientras se ponía rojo como una remolacha. Vamos, escúpelo. ¿Cómo era ella? ¿Era divertida? ¿Estaba buena? Le di un codazo en el costado. ¿Era buena en la cama? Balbuceó y me apartó, incluso mientras me reía. No hablar de eso, murmuró, y de alguna manera logró sonrojarse aún más. En cambio, me reí más, victoriosamente. Oye, no puedes andar molestando a otros y no esperar represalias. Sonreí de nuevo, aunque noté sus pequeños estremecimientos bajo una nueva luz. Se abrazó a sí mismo más cerca mientras la lluvia seguía azotándonos, y fue como si alguien hubiera encendido una luz en mi mente. ¿Estás adaptado a los tipos de fuego, no? Pregunté, mi voz salió como un susurro bajo. Me miró alarmado y se volvió hacia el lago, donde comenzó a hurgar en el suelo blando tímidamente. Chico inteligente, dijo, con la mirada enfocada en una tierra lejana. Sí, gracias a mi madre, me he adaptado más a la naturaleza ardiente de los Pokémon. Es por eso que puedo soportar temperaturas tan altas sin pestañear. También es por lo que siento el frío más que la mayoría. Los tipos de fuego tienen una fuente de calor interna, los humanos no. Aunque, me miró con una sonrisa astuta, me he dado cuenta de que eres todo lo contrario. Parpadeé con sorpresa. Yo. Cuestioné y me señalé a mí mismo. Maldita sea, respondió con una risa. Oye, has admitido que sientes el calor peor que la mayoría y, sin embargo, no sientes el frío. Diría que, dado eso, alguien en tu ascendencia era un especialista en hielo. Consideré la posibilidad, aunque no encontré nuevos conocimientos. Es posible, admití, aunque nunca lo sabré. Mis padres están muertos, y murieron demasiado jóvenes para que yo supiera si tenía otra familia. ¿Qué pasa con los amigos de la familia? Preguntó. Todavía no han nacido. Ellos también están muertos. Oh, susurró. Bueno, estoy seguro de que tengo razón de todos modos, dijo con una sonrisa.
Descubrirás más adelante, tal vez de otros líderes de gimnasio o entrenadores especialistas, pero debes saber que el líder de gimnasio siempre es el más adaptado de la región. Los 4 de élite también lo son, pero están en otro nivel. ¿Cómo es eso? Yo pregunté. Él sonrió y agitó su dedo de lado a lado. Tendrás que averiguarlo por ti mismo, niño soldado. Solo recuerda, sin embargo, no sucede instantáneamente, y los cambios más pequeños sucederán durante tu vida. Siempre son los niños los que heredan mejores habilidades. Fruncí el ceño. Ahí se fueron mis teorías de ser capaz de ver a las personas adaptarse en el transcurso de su vida. Puede haber algunos pequeños cambios dentro de ti, aunque los niños siempre tienen mejores habilidades que sus padres. Se puso de pie y comenzó a balancear los brazos. Quiero decir, mi madre está bastante adaptada a los tipos de fuego, aunque todavía siente el calor de ellos y no puede manejarlo tan bien como yo. De la misma manera, tampoco siente el frío tanto como yo. Se detuvo y me consideró un momento. Yo diría que lo más probable es que tus padres se especializaran en criaturas de hielo, o tal vez incluso tus abuelos. Me puse de pie y me crucé de brazos, aunque desconfié de la cantidad de información que poseía sobre el tema. ¿Cómo sabes tanto sobre todo esto? Parece que podrías juntar más solo con una pequeña cantidad de información de un compañero. Hizo una mueca y se frotó la nuca. Buena decisión. Mi padre es científico en Devon Corporation, dijo, aunque las palabras no significaban nada para mí. Están intentando rivalizar con la corporación Silver Canto en este momento, y están tratando de avanzar lo mejor que pueden en la biología humana y Pokémon. El objetivo es proporcionar el mejor conocimiento y comprensión de nuestros antecedentes compartidos para comprender completamente lo que nos divide por completo, así como lo que les hizo desarrollar sus poderes, así como lo que nos hizo desarrollar un pensamiento independiente y la capacidad de construir pueblos y cosas por el estilo. Mordí mi labio inferior. Eso suena como una perorata política reciclada. ¿Qué tan seguro estás de que no estás simplemente intentando dar a los humanos el poder de crear fuego o electricidad? Pudo haber sido lo que causó la guerra que condujo a mi tiempo. Después de todo, me puse a pensar. Si Oen hubiera desarrollado una fórmula para dar a los humanos habilidades Pokémon, todas las demás naciones podrían haberlo visto como una amenaza y, por lo tanto, los habrían atacado. Me concentré en él y aparté el cabello empapado por la lluvia de mi rostro. Los humanos siempre abusan del poder. ¿Qué quiere decir que no lo harán aquí? Se encogió de hombros. No estoy seguro de ambas preguntas. Dejó caer su abrigo hasta sus hombros, e instantáneamente el agua de lluvia empapó su cabello seco. No me molesto con el trabajo de mi papá, trato de no pensar en eso. Estoy más que feliz de ser simplemente un entrenador y adoptar ese estilo de vida. No cambiaría ninguno de los Pokémon que tengo por los mundos, independientemente de lo locos que estén. Chasqueó la lengua y me miró divertido. ¿Estás realmente cansada del mundo para ser una adolescente, lo sabías? Eso es porque he visto el mundo al que conduce ese abuso de poder. No pude evitar sacudir las visiones de mi hogar, donde Pokémon y humanos por igual sufrieron múltiples heridas y llagas a lo largo de sus cuerpos, por armamento, salvajismo animal y virus artificiales. Una tierra donde los sobrevivientes se alimentaban de los caídos y donde la humanidad no era más que un sueño marchito. Por supuesto, no podía decirle nada de eso. En cambio, fruncí el ceño y llamé a Xander a su bola. Tengo suficientes razones para estarlo, dije y me alejé bajo la lluvia. Mi mente bullía de deleite e inquisición mientras pensaba en las palabras de Adrián. Descubrí que ya no me importaba su desliz. Me di cuenta rápidamente después de que me fui furioso que el punto de vista común sobre los avances científicos era muy similar al suyo, si no más. En cambio, lo que me molestó fue la conversación sobre los humanos evolucionados. Por un lado, ¿cómo se llamaban? Más que eso, comencé a cuestionar mi linaje. Nunca había conocido a mi familia, y nunca me había molestado. Ni siquiera sabía sus nombres. La persona más cercana a un padre que tuve fue el comandante Flite, y sabía que él era cualquier cosa menos una figura paterna normal. Sabía que el estándar normal era que criaran a sus hijos con amor y siempre buscarían entretenerlos. En cambio, Flite casi nos rompería la espalda obligándonos a ponernos en forma y luego nos empujaría aún más al disparar en ráfagas rápidas y precisas. Tenía una relación fraternal con el resto de mi tropa de guardia, pero solo hasta cierto punto.
Cuando se llegó a eso, sabíamos que todos éramos desechables y que eventualmente tendríamos que dejarnos atrás en el peor de los casos. No hace falta decir que nos impidió vincularnos tanto como pudimos. Honestamente, fue la primera vez que pude recordar que estaba molesto por la falta de una familia. Era un sentimiento extraño que ardía dentro de mí, amenazando con engullirme por completo con su fuego ardiente y frío. ¿Por qué fui yo quien tuvo que nacer en tal situación? ¿Por qué nunca tuve que conocer el consuelo del abrazo de una madre? ¿Por qué mi padre tuvo que morir antes de que pudiera comenzar a formar recuerdos con él? ¿Por qué estaba solo? Todo se reducía a una pregunta final. ¿Por qué yo? Mi visión se volvió borrosa por grandes manchas acuosas ni un momento después. Parpadeé y me froté los ojos con fuerza, capaz de sentir el goteo de agua libre de mis ojos. Corrió a lo largo de mis mejillas con picazón caliente, haciéndome rascarme con molestia. Me detuve y miré al cielo, permitiendo que el agua de lluvia enmascarara las lágrimas que brotaban de mis ojos. Entonces no pude entender por qué comenzaron tan repentinamente, o por qué me llenó de tanta pena. Se suponía que no debías extrañar lo que nunca tuviste, entonces, ¿por qué comencé de repente? Agarré las 2 bolas que contenían las extrañas criaturas nativas de nuestra tierra en mis manos. Eran mis únicos aliados en mi búsqueda, mis únicas armas legales en este tiempo. Eran los que me ayudarían a evitar que mi futuro sucediera, y eran las armas que necesitaba para progresar más en este mundo. El vacío que sentí se llenó de ira de repente. ¿Qué estaba destinado a hacer exactamente para evitar que mi futuro ocurriera? No sabía nada de esta época. Todos los cuentos de hadas que había escuchado mientras crecía implicaban que todo estaba muy claro para el héroe. ¿Dónde diablos estaba mi guía para salvar el mundo? Celebi le había dicho a Jennifer todo lo que necesitaba y, a su vez, me dejó completamente en la oscuridad. El maldito duendecillo verde acababa de arrancarme de mi hogar y dejarme en un lugar extraño, solo para reflexionar sobre todo lo que sabía de mi pasado para salvar el futuro. ¿Cuándo diablos iba a aparecer y mostrarme qué hacer? Cada parte de mi ser se llenó de ira hacia la pequeña y estúpida bestia que viajaba en el tiempo. Sin embargo, a lo largo de todo, una pregunta ardía en mi mente. ¿Por qué yo? Todo simplemente hirvió y explotó fuera de mí en ese momento único en el tiempo. Honestamente, no sé cómo logré mantenerme tan cuerdo y normal antes de que todo se volviera demasiado. Era como si todo acabara de empezar a tener sentido, y la gravedad de mi situación de repente cayó sobre mí. Agarré una pokebola con más fuerza que la otra. Necesitaba animarme, lo sabía. Lo arrebaté de mi bandolera y llamé a Loki fuera de su bola. El sable siseó ante las pequeñas cantidades de luz solar en el aire. Dio un paso hacia adelante, olfateó el aire antes de echar la cabeza hacia atrás y reír como un loco. Instantáneamente no pude evitar sonreír ante sus payasadas. «Hola Loki», dije en voz baja, agachándome al nivel de la criatura. «¿Cómo van las cosas contigo?» Me miró y ladeó la cabeza con curiosidad. Podía entender por qué. Antes de eso, nunca había entablado una conversación con la criatura. Solo logré echarme a reír cuando causó su primera impresión y luego le impidió moverse a cualquier lugar cuando estaba atormentando a los peces de la cabeza de Siren. «Necesito animarme», le admití a la criatura. Me miró aún más, sus ojos de cristal permanecieron imposiblemente enfocados en mí. No estaba seguro de si realmente me estaba escuchando, tratando de entender mis palabras o simplemente haciéndose el tonto, pero su presencia era tranquilizadora. Una luz pareció aparecer en sus ojos. Se rió una vez y se zambulló en la maleza, y momentos después escuché varios chillidos y gritos de alarma y dolor. Hubo 2 agudos gritos de muerte momentos después y solo podía preguntarme qué clase de criatura había matado Loki. Apareció momentos después, 2 ratata muertos flotando imposiblemente detrás de él. Sus ojos tenían una punzada de un azul profundo, el mismo color que rodeaba a los roedores muertos. Movió las muñecas como si llevara mangas largas y el ratata flotó bajo su agarre invisible. Y de repente, comenzaron a moverse. Era un espeluznante espectáculo de marionetas de ratas muertas, y las estrellas se movían sin problemas, representando pequeñas escenas al unísono perfecto con los gruñidos y gruñidos de Loki. No pude evitarlo. Me eché a reír. Loki sonrió, revelando un conjunto de dientes afilados como navajas antes de que el ratata muerto comenzara a bailar. Se me formó una puntada en el costado mientras continuaba riéndome, lo que solo sirvió para provocarlo a continuar con su teatro de ratas muertas. Detrás de mí escuché los tonos familiares de la risa de Adrián. Se agachó detrás de mí, preocupado por Loki, y observó la actuación del fantasma.
Nuestras risas fueron los únicos sonidos que rompieron el incómodo silencio. Finalmente preguntó, ¿te sientes mejor? Asentí distante, mis ojos completamente enfocados en mi Pokémon. Sí, respiré, me senté en el suelo embarrado. No era nada nuevo para mí. Pasé la mayor parte de mi vida viviendo en trincheras o en condiciones fangosas, simplemente sentarme en ellas no era una molestia para mí, independientemente de la mirada curiosa que sé que Adrián me dirigió. Todo se me vino encima, admití. Reuní, dijo. En el silencio, pude escucharlo lo suficientemente cerca pensando en lo que iba a decir a continuación. Debe ser algo grande para que te enojes tanto por un comentario descartable. Me encogí de hombros. Simplemente me hizo darme cuenta de algunas cosas que he ignorado felizmente. Era cierto después de todo. No te preocupes por eso, le aseguré. No fue nada de lo que dijiste. Bueno, lo fue, pero no fue eso exactamente, ¿eh? ¿Entiendes lo que quiero decir, verdad? Él rió. Creo que puedo reunir. Observó a Loki un momento más, el Sableye ahora haciendo que el Rattata realizara el ballet. Fue divertido, espeluznante y brillante, todo a la vez. ¿Qué tan malo es? Él curioseó. Sonreí irónicamente. Tal vez algún día. Loki terminó su actuación cuando un Rattata lanzó al otro al aire. Volvió a caer y aterrizó en su boca expectante, que se cerró instantáneamente. La sangre y la sangre explotaron por todas partes, y los sonidos de los huesos al romperse ensordecieron nuestros aplausos. Empecé a preguntarme cuánto control tenía sobre la extraña criatura. Oye Loki, deja eso por un momento, ¿quieres? Miró hacia arriba, con la boca abierta y la sangre goteando lentamente de sus dientes. Sonreí y agité mi mano. Está bien, disfruta tu comida. Se rió y mordió el cuerpo de la rata para limpiarlo. Solo sus piernas permanecieron dentro del agarre del fantasma. Parpadeé. ¿Hasta dónde escucharía? Más que eso, ¿cómo me escuchaba tanto ya? Adrián, dije, con los ojos fijos en mi Pokémon. ¿Crees que mis antepasados eran fantasmas o especialistas oscuros? Gruñó un sonido indeciso. Es posible. Te está escuchando bien. Podría haber sido un entrenador Pokémon antes, dadas sus habilidades psíquicas. Hay varias razones para ello. Podría estar dándote una falsa sensación de seguridad, o incluso extrañamente obediente. Aunque, lo escuché pararse detrás de mí y estirar las piernas, aún no has peleado con él, ¿verdad? Negué con la cabeza. No, aún no. Eso podría ser entonces, dijo. La mayoría de los Pokémon cambian después de haber probado la sangre en la batalla. Algunos tipos especialmente. Resoplé. Y déjame adivinar. 2 de ellos son de naturaleza oscura o fantasmal. Chasqueó los dedos. Bingo. Rodé los ojos. Solo mi suerte. Me puse de pie y caminé hacia Loki, lo suficientemente cerca para recoger su Rattata olvidado. Lo sostuve por la cola, las últimas gotas de sangre todavía caían de su garganta cortada. ¿Vas a comer esto? Le pregunté, sosteniéndolo frente a él. Levantó la vista e hizo un gruñido gutural. Un momento después, eructó y se tiró al suelo, felizmente frotándose el estómago. Yo inexpresiva. Supongo que es un no. Miré a mi alrededor y tiré la rata muerta lo suficientemente lejos, seguro de que aterrizaría en medio del territorio de un depredador local. Adrián me miró con interés. ¿Por qué hiciste eso? Se cruzó de brazos justo cuando me volví para mirarlo. Podrías haberlo dejado. Si lo dejo, algo vendría y lo encontraría, respondí, reflejando su postura. Si hiciera eso, sería capaz de rastrear nuestro olor. ¿De verdad quieres un paquete de...? Mi mente se quedó en blanco ante el Pokémon nativo del área en la que estábamos. Bueno, ¿algo que nos persiga? Se frotó la nuca. Supongo que no. Pero, ¿cuáles son las posibilidades de que eso suceda? Solo pude negar con la cabeza ante su ingenuidad. ¿Cómo te las has arreglado para sobrevivir 10 años viajando? Él sonrió. Suerte. Estiró los brazos detrás de la cabeza, logrando reventarlos a ambos. Me las arreglé para conseguir un grupo de viaje desde el principio. Cogí un volador en el primer mes, y cuando la entrené por completo, bueno, estaba viajando solo otra vez. Entre ella e Irenu y yo tenía un vigía en el aire, así como un Pokémon que podía sentir vibraciones en el suelo. Me pellizqué el puente de la nariz brevemente. Realmente necesitas aprender algunos instintos de supervivencia. Se encogió de hombros y dirigió su mirada hacia el cielo. No es necesario. He sobrevivido tanto tiempo. Además, tengo una dragona que siempre está conmigo, y también tengo un Pokémon psíquico, fantasma y oscuro que pueden ser transferidos a mí en cualquier momento. Solo pude suspirar.
No deberías poner toda tu confianza en Pokémon, ¿sabes? Él sonrió. ¿Por qué no? Al final del día, saben que soy yo quien les da de comer y cuidarlos. Todavía dejas que tus Pokémon coman de la naturaleza, lo cual es bueno, pero también obstaculiza un poco tu entrenamiento. Asegúrate de que dependan de mí para la comida y solo déjalos cazar cuando no haya otra opción. Adivine. Él asintió. Más o menos. También puedes dejar que busquen una golosina, pero mientras sepan que estás a cargo, no tienes ningún problema. Fruncí el ceño. Pero algunos Pokémon son cazadores naturales. Seguramente es mejor para ellos practicar sus instintos. Supongo, admitió. Oh, por supuesto, podría ayudarlos a cazarte a ti en su lugar. Él sonrió y me dio una palmada en el hombro. Instintos de supervivencia, amigo. Me mordí el labio incapaz de decir mucho mientras me arrojaba mis palabras a la cara. En cambio, le sonreí a Loki y lo recordé de nuevo en su Pokébola, tomando en serio el consejo de Adrián. Había tanto que necesitaba saber y tan poco tiempo para ponerlo realmente en práctica. Necesitaba hacer que estas bestias salvajes obedecieran todos mis caprichos y órdenes sin dudar, además de asegurarme de que fueran lo suficientemente poderosas para derrotar todo lo que necesitaban. Nuevamente sentí el peso descender sobre mis hombros. Necesitaba hacer todo lo que parecía, todo sin tiempo para lograrlo. Mi rostro debe haber traicionado lo que realmente estaba sintiendo, ya que Ryan dijo al instante: amigo, pareces serio. ¿Todas tus cosas regresaron para otra ronda? Sonreí a pesar de sentir cualquier cosa menos feliz. Podrías decirlo. Suspiró y se pasó una mano por el pelo. ¿Algo que pueda hacer para ayudar? Preguntó, sonando verdaderamente preocupado. ¿Cualquier cosa que necesites? Gemí y me froté los ojos. Necesitaba algo para alejar mi mente de todo. Necesitaba algo que pudiera ayudarme a olvidar todo el lío en el que me había metido. Necesitaba un escape. Afortunadamente, siempre hubo una forma de eso útil siempre que tuvieras el dinero. Necesito un trago. Un trago fuerte.